conflictos de carácter eminentemente jurídico, ¿sí? Estos conflictos de carácter eminentemente jurídico tienen la particularidad que lo que se está discutiendo es la aplicación de un instrumento de normación colectiva, ¿sí? Lo que se está discutiendo acá es la aplicación o el cumplimiento de un instrumento de normación colectiva, ¿sí? Una aplicación o el cumplimiento de un instrumento de normación colectiva. Y ustedes, pues ya en Derecho Laboral 1 y 2, observaron, estudiaron, analizaron que en este caso el derecho colectivo se puede expresar en instrumentos de normación colectiva, que lo que hacen estos instrumentos es regular condiciones mínimas del trabajo y una condición mínima de la prestación de servicio. Y estos pueden devenir de la propia negociación entre las partes, de una, en este caso, pues conciliación, pero ya a nivel jurisdiccional, o emanados de una resolución de un tribunal arbitral, ¿sí? Y estos instrumentos de normación colectiva, pues encontramos pues el padre de todos, ¿no? El pacto colectivo de condiciones de trabajo, que es signado entre el sindicato mayoritario y el patrono. Podemos encontrar también convenios colectivos de trabajo y también contratos colectivos de trabajo, ¿no? Entonces, el Código de Trabajo hace una primera diferenciación o hace una primera, en este caso, clasificación de los conflictos que se pueden encontrar, y en los conflictos de carácter eminentemente jurídico. Acá no estamos discutiendo temas económicos y sociales, estamos discutiendo específicamente el cumplimiento o no de las cláusulas de determinados instrumentos normativos, ¿sí? Mucho ojo con eso. Entonces, estos conflictos pueden surgir por el incumplimiento de alguna de las partes en la relación colectiva de trabajo de los términos establecidos en un convenio o en un pacto colectivo de condiciones de trabajo, ¿sí? En este caso, pueden ustedes observar que tanto sindicatos como grupos coaligados y como patronos pueden establecer condiciones, términos en un convenio colectivo o en un pacto colectivo de condiciones de trabajo que se encuentran vigentes, ¿sí? Se encuentran vigentes y existe la necesidad de que un juez, ¿sí? En este caso, pues conmine a la parte que no desea cumplir con las, en este caso, pues estipulaciones ya contenidas en un instrumento normativo, y pues faculta a las partes para estallar en huelga e iniciar lo que se conoce como la huelga legal, ¿no? Recuérdense ustedes también que la huelga legal, si bien es un acto que tiene impactos económicos y sociales, su finalidad es evidentemente jurídica, es declarar la legalidad de la huelga. Después discutimos la justicia o injusticia, ¿no? Entonces, en primer término, los conflictos de carácter jurídico se dan por este incumplimiento, ¿no? Y cuando pues no existió un acuerdo, ya sea en la negociación directa o en la etapa de conciliación entre las partes, pues un tribunal arbitral es el que entra a determinar cuáles van a ser
las condiciones de trabajo y esa sentencia colectiva o ese laudo arbitral, técnicamente dicho, pues también vincula a las partes, obliga a las partes y el incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en el laudo arbitral también es causal de estallar en un conflicto de carácter jurídico, en lo cual lo que se persigue es, lo vamos a anotar acá, primero, en este caso, la determinación de daños y perjuicios, porque evidentemente si una de las partes incumple con las cláusulas establecidas, está dañando al otro, ¿no? Y esto pues lo pueden pedir tanto los trabajadores organizados como los patrones, porque en este caso pues también los trabajadores tienen obligaciones dentro de un pacto colectivo o dentro de un instrumento de normación colectiva que ellos pueden incumplir. Y al incumplirlos, habilita también a los patrones para demandar su cumplimiento, ¿no? Y en este caso, pues lo que se determina son los daños y perjuicios, esas cantidades que dañaron el patrimonio o las ganancias que se dejaron de percibir. Y en este caso, pues bueno, lo que se busca es establecer un cumplimiento de estas cláusulas, ¿sí? Estos son los conflictos de carácter jurídico y básicamente pues tienen procesos ejecutivos propios y como se los comentaba, ¿verdad? También faculta a las partes para poder iniciar un movimiento de expresión colectiva, ¿sí? Ahora bien, preguntaban aquí en el chat si existe en este caso pues un despido, podría ser un incumplimiento de un instrumento de normación colectiva. Y en este caso, al ser el despido un acto, en este caso individual, que afecta a determinado trabajador, pues lo que procede es el inicio de una demanda, en este caso pues laboral, en la rama del derecho procesal individual, o en este caso pues la denuncia a la autoridad administrativa, ¿no? Acá lo que vamos es a un incumplimiento sistemático que afecte a la colectividad de ya términos expresados en una norma, ¿sí? En una norma. Ahora bien, en esta primera parte del curso, si bien es importante tener claro la existencia de los conflictos jurídicos, que lo veremos al finalizar el proceso de conflictos de carácter económico y social, no es lo que vamos a discutir en esta primera parte de la clase, ¿sí? Porque el Código de Trabajo también regula otro tipo de conflictos que son los que estaremos desarrollando a lo largo de las siguientes clases, que son los conflictos de carácter económico y social, ¿sí? Estos conflictos de carácter económico y social por la misma organización de los tribunales de trabajo y previsión social, ¿verdad? Que ya vimos nosotros hace 2 clases, pues tienen una forma de organización propia y se organizan estructuradamente para resolver todas aquellas diferencias que surgen dentro del lugar de trabajo con respecto a las condiciones de la prestación de los servicios, ¿no? Y en este caso, los conflictos de carácter económico y social tienen su origen en el interés de las partes, y aquí hay 2 verbos importantes que ustedes deben tomar en cuenta. Existe un interés de las partes, ya sea en crear nuevas condiciones, en este caso laborales, ¿sí? Puede ser una empresa que no tiene ningún instrumento de normación colectiva y que es necesario
que a través de la organización de los trabajadores o incluso también ante la organización de los patronos, se existe la necesidad de crear normas propias del lugar de trabajo para regular la prestación de servicios. O puede ser que también ya exista un pacto colectivo, un convenio colectivo o una sentencia arbitral, por ejemplo, y en este caso, derivado de esos instrumentos de normación colectiva, si bien ambas partes han cumplido con sus obligaciones, los trabajadores pueden buscar regular y crear nuevas condiciones de trabajo, ¿sí? Nuevas condiciones de trabajo, evidentemente, pues que no sean retroactivas a los beneficios que ya se han adquirido, pero en este caso lo que se busca es partir desde esos beneficios que ya nos estableció un instrumento de normación colectiva previo y a partir de ese instrumento de normación colectiva, nosotros poder crear y poder generar nuevas condiciones de trabajo, ¿sí? De conformidad con los intereses económicos y sociales de las partes que conviven en determinado centro de ejecución de labores. ¿Ok? Entonces, tenemos por un lado lo eminentemente jurídico, ¿sí? Y tenemos por otro lado lo eminentemente económico y social, ¿sí? Económico y social. Y sobre lo económico y social es que vamos a estar trabajando las siguientes clases, ¿sí? Porque estos conflictos de carácter económico y social son los primeros a los cuales pues se les desarrolla un articulado para la resolución de conflictos. Porque imagínense ustedes, estos conflictos tienen la capacidad de poder generar movimientos de expresión colectiva de tal impacto que pueden terminar en huelgas o en paros, ¿sí? Huelgas por parte de los trabajadores, paro por parte de los patronos. Y cualquiera de las dos partes, al no cumplir con sus obligaciones contractuales, evidentemente genera un impacto económico y social, no solo para las personas que están dentro del conflicto, sino que también genera un impacto en este caso, en la economía nacional y en la sociedad como tal, ¿sí? Genera un impacto en la economía nacional porque evidentemente al no existir, al determinados centros de producción, ya sea no producir bienes y servicios o, en este caso, no pagarse por ese trabajo por parte de los patronos, evidentemente pues hay menos capital, hay menos circulación de bienes y servicios, y una vez establecida ese impacto económico, también puede tener una repercusión de carácter social, ¿no? Y esto o de esto se trata esta primera parte del curso, sobre poder nosotros aprender cuáles son los procedimientos para resolver estos conflictos de carácter económico y social. Por ello, es que entramos a definir los conflictos de carácter económico y social como una controversia o una disputa que se origina entre las partes de la relación laboral de naturaleza colectiva con motivo de la negativa del empleador a discutir y negociar un cúmulo de intereses o pretensiones presentadas por los trabajadores que urgen ser solucionadas y que tienen por objeto transformar las condiciones de prestación de servicios. Esta definición la da igual el profesor Landelino Franco, yo pues evidentemente se las traigo acá a colación, no para que la memoricen, ¿verdad? Pero sí para que pues aquellas personas que
que no tengan acceso a un texto, pues en este caso puedan acceder a esta definición que vamos a estar trabajando a lo largo del curso, porque justamente de lo que estamos platicando en este momento es de la existencia de una controversia o disputa, ¿no? Esta controversia o disputa comúnmente se origina de una actitud negativa o de una actitud cerrada por parte del patrono, ya sea en crear, por un lado, condiciones mejores de trabajo o, ¿sí? O una vez creada, en este caso, existe una necesidad por parte de los trabajadores organizados en mejorar esas condiciones de trabajo. Y ante dos intereses contrapuestos, evidentemente, pues el patrono no desea ese tipo de mejoras, mientras que el trabajador las considera indispensables para el desarrollo de sus, en este caso, pues actividades y sus labores. Es por ello que, pues, en este caso, se genera un conflicto de carácter económico y social, y ante la realidad de la existencia de estos conflictos es que el ordenamiento jurídico crea un derecho específico, un procedimiento específico para la resolución de estos conflictos. Y ese procedimiento en específico nos va a llevar a un conjunto de etapas que obligatoriamente debemos agotar, salvo el arbitraje, que es obligatorio o es potestativo, pero debemos procurar la resolución de este tipo de conflictos cuanto antes. ¿Ok? Cuanto antes. Entonces, en este caso, tenemos pues clara la definición de qué es un conflicto. Ahora veamos en qué casos procede la existencia de conflictos de carácter económico y social, porque no es en este caso, al estar reglado o al estar normado, este tipo de conflictos no es discrecional para las partes, no es antojadizo decir por qué vamos a tener un conflicto y por qué no vamos a tener un conflicto, ¿no? No es algo que tampoco esté a disposición de las partes, y en este caso, pues el mismo Código de Trabajo establece supuestos en los cuales se puede iniciar un conflicto de carácter económico y social, ¿no? Y para ello, en este caso, existen pues tres supuestos, ¿no? Tres supuestos normados por el Código de Trabajo, en los cuales, pues, facultan a los trabajadores organizados para iniciar un conflicto de carácter económico y social, ¿sí? Económico y social. Y en este caso, la primera condición la encontramos en el artículo 377 del Código de Trabajo. El artículo 377 del Código de Trabajo lo que nos regula es la fase de conciliación dentro del procedimiento de resolución de conflictos de carácter económico y social, pero en esta fase de conciliación, en el artículo 377, es donde nosotros encontramos, pues, cuál es la primera causal que puede generar la procedencia de un conflicto de carácter económico y social, y esta es la negativa del empleador a negociar, pero ojo con eso, ¿sí? Vean con quién debe negociar, con sus trabajadores coaligados, ¿sí? Con sus trabajadores coaligados. No estamos hablando acá de trabajadores sindicalizados.
sino que en este caso, los trabajadores coaligados, como una forma de organización colectiva, pueden plantear un pliego de peticiones ante su patrono, que ya veremos en las próximas clases qué es un pliego de peticiones, pero básicamente en resumen son aquellas pues necesidades económicas y sociales o mejores condiciones para la prestación de servicios que a criterio de los trabajadores, en este caso organizados, deben o el patrono debe, en este caso pues brindar para poder continuar con la relación laboral, ¿no? Entonces, en este primer caso, cuando el patrono se niega por completo a negociar el pliego de peticiones que presentan sus trabajadores organizados, en este caso a través de un comité ad hoc o grupo coaligado, y en este caso, pues, esa negativa es la que se judicializa y automáticamente los órganos jurisdiccionales toman el control de ese conflicto y buscan a través de los tribunales de conciliación y arbitraje cuál es la mejor forma de resolverlo, ¿no? Entonces, el primer caso de procedencia es cuando el patrono se niega a negociar con los trabajadores coaligados su pliego de peticiones. El segundo supuesto es exactamente el mismo, solo que en este caso ya no solo se trata de un pliego de peticiones porque la parte que lo va a presentar son trabajadores sindicalizados. Y los trabajadores sindicalizados, si cumple con el requisito de ser el sindicato mayoritario, pueden negociar un pacto colectivo, ¿sí? Pueden negociar un pacto colectivo. Entonces acá el patrono también pues, se le presenta un pliego de peticiones, una solicitud de negociación, se entabla la vía directa y en este caso, ¿sí? Como ustedes pues pueden observar, ¿verdad? El patrono pues también se niega a negociar y ante esta negativa de negociación, ¿sí? Ante esta negativa de negociación, pues las partes pueden estallar en un conflicto de carácter económico y social, ¿sí? Entonces esto, si bien también lo encontramos regulado en el artículo 377 del Código de Trabajo, también en este caso, pues al ser un sindicato, se complementa con el artículo 51 del Código de Trabajo, ¿sí? Y la tercera causal o la tercera razón por las cuales se puede estallar también en un conflicto de carácter económico y social es por un incumplimiento de convenio o pacto colectivo de condiciones de trabajo, pero en este caso le da a las partes la facultad de estallar directamente en huelga, ya en este caso pues prescindiendo completamente de la fase de conciliación, ¿no? Entonces en este caso pues no tenemos únicamente un conflicto eminentemente de carácter jurídico, sino que las partes optan por irse directamente a la huelga. Entonces ahí el ordenamiento jurídico pues ya le da un tratamiento de en este caso, de conflicto de carácter económico y social, ¿sí? Porque las partes ya pueden ejercer el derecho de declararse en huelga sin agotar la fase de conciliación, ¿ok? ¿Estamos claros hasta el momento con esto? Sí, licenciado. Ok, perfecto, los escucho, no los, al contrario, no es que no los, Philip, los escucho. Lick, ¿podría regresar a la diapositiva anterior, porfa? Claro, claro, Gracias. claro, con todo gusto. Acá ustedes tienen las tres causales que pueden motivar la interposición de un conflicto de carácter económico
y social. Mile Tiffany levantó la mano, adelante. Levantó la mano primero Mil, después usted. Cuéntenme. Sí, hay una presentación de pliego de peticiones, solo que este pliego de peticiones ya reviste en la categoría de propuesta de pacto colectivo de condiciones de trabajo, por ser trabajadores sindicalizados. Entonces tiene, pues, evidentemente un mayor rango, ¿no? En la negociación colectiva. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ok, muchas gracias, dice. Perfecto. Y luego, Melissa, por favor, adelante. Sí, solo para preguntarle si tiene algún artículo donde podamos ver este supuesto, el número 3. El supuesto número 3 lo pueden encontrar, en este caso, por ejemplo, en el artículo 386, en el último párrafo, por ejemplo. Ahí pueden encontrar este caso también de procedencia. Artículo 386, último párrafo. ¿Ok? Bueno, entonces avanzamos. Si tienen alguna duda, por favor, levanten la mano, usen el chat, su micrófono está completamente disponible para ustedes. Y en este caso, pues, evidentemente, como lo habíamos platicado, ¿no? Las partes, pues, deben comparecer con sus determinados representantes, ¿no? O sea, no. Estamos hablando que al ser un conflicto de carácter económico social, pues evidentemente tiene un impacto en todos los trabajadores y en la totalidad de la parte patronal. Y en este caso, pues bueno, el Código de Trabajo regula cómo deben comparecer, ¿no? Cómo deben comparecer las partes, ¿sí? Y en este caso, pues hay dos formas de comparecencia, ¿no? La primera es que cuando el conflicto de carácter económico y social lo promueve un grupo de trabajadores no sindicalizados, ¿sí? No sindicalizados. Entonces, en este caso, estos trabajadores no sindicalizados en acta deben nombrar su delegación de trabajadores. Estos trabajadores, estos delegados, son 3 miembros, ¿no? Aquí tenemos 2, pero en la imagen, pero son 3 miembros, puede ser, de hecho, el artículo 374. El artículo 374 nos regula que el grupo coaligado del comité ad hoc no puede estar compuesto por no más de 3 miembros, pero ya es el artículo 377 el que nos regula el Código de Trabajo igualmente, que se deben designar 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente, ¿sí? Entonces, a estos delegados se les va a brindar la facultad de poder negociar en nombre de todo el grupo las condiciones de trabajo que son de interés para las partes, ¿sí? Que son de interés para las partes. Y en este caso, el mismo artículo 300, en este caso 70, perdón, el artículo 382, artículo 382 del Código de Trabajo, regula que una vez se interpone el conflicto de carácter económico y social por el grupo de trabajadores no sindicalizados,
Entonces, la parte patronal debe designar una delegación análoga. ¿Qué quiere decir esto? Pues deben cumplir con los mismos requisitos del artículo 377, solo que deben conocer, en este caso, pues el conflicto como tal, ¿no? de la empresa, y en este caso, una vez pues conocido este conflicto, deben las partes, en este caso, pues ser convocadas a la negociación, ¿no? Ser convocadas a la negociación, ¿sí? Entonces, estas son las partes procesales cuando existe un grupo de trabajadores no sindicalizados, ¿ok? Un grupo de trabajadores no sindicalizados, ¿sí? Y cuando los trabajadores o patronos sí están sindicalizados, les aplica el mismo número de representantes, tanto 3 por la parte de los trabajadores, 3 por la parte patronal, ¿sí? Solo que en este caso, ya la designación del sindicato se realiza en asamblea general, ¿sí? Se realiza en asamblea general. Y esta asamblea, como órgano máximo de la organización sindical, designa con facultades suficientes a quienes, en este caso, pues deben iniciar primero pues la negociación, agotar la vía directa, y una vez pues no se agotó la negociación, deben llevar, en este caso, a las últimas consecuencias, el conflicto de carácter económico y social, ¿sí? Y de igual forma, pues la parte patronal, atendiendo al artículo 382 del Código de Trabajo, debe nombrar una delegación análoga integrada por los mismos miembros para la negociación en la vía directa y también en la vía judicial ante los órganos de conciliación y arbitraje. ¿Ok? Stanley Castañeda pregunta acá, no tiene micrófono. Este grupo de trabajadores es un grupo de trabajadores coaligados o ad hoc. Stanley, eso lo vimos en la clase anterior y lo vimos también en la primera clase. En el artículo 374 del Código de Trabajo se establece como sinónimos tanto el comité ad hoc como el grupo de trabajadores coaligados, ¿ok? Eso es tema de primera clase y de la anterior clase. Si no asististe o no pusiste atención, pues en este caso debes ponerte al día, ¿no? Y tomar apuntes, porque eso está en los apuntes, ¿ok? Bueno, ¿tenemos alguna duda al respecto? ¿Hasta dónde vamos ahorita? ¿Tenemos duda o no tenemos duda? Por el momento no, Lick. Ok, hoy estamos bastante fluidos con la clase, entonces, pues vamos a avanzar, ¿verdad? Hay que avanzar. No sé cómo me los dejó notariado, pero pues espero que no me los haya cansado mucho. Bueno, y como último tema de la clase, quisiera yo que platicáramos un poquito acerca de la acreditación de la personería. ¿Por qué? Porque evidentemente si 3 personas llegan a la inspección del trabajo, llegan a los juzgados o llegan con su patrono a plantear su pliego, pues los conflictos de carácter económico y social no los puede plantear cualquier grupo de 3 personas locas que vayan a plantear el conflicto, ¿no? No. Esto es un procedimiento normado, es un procedimiento reglado, ¿sí? Y en este caso, pues, sí se establecen determinados requisitos para poder plantear un conflicto de carácter económico y social. Si no, olvídense, estaríamos que cada grupito de trabajadores pudiera plantear su propio conflicto
y sería un desastre y un desorden total, ¿no? Y para ello, pues, le solicitaría a alguien, alguno o a alguna de ustedes, que me lean el primer párrafo, no todo, ¿sí? Solo el primer párrafo del artículo 377 del Código de Trabajo. Primer párrafo. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratara de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que asimismo designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referendum. Perfecto. Miren, pues, vean ustedes que el artículo 377 regula, ¿sí? Regula, en este caso, pues, la acreditación de la personería de, en este caso, los grupos no organizados, ¿sí? De trabajadores. Y esto es, y vean ustedes la palabra que utiliza el artículo. El artículo 377 dice que le deben otorgar poder suficiente, ¿sí? Estamos hablando en este caso de una personería que tiene la capacidad, estas 3 personas, estos 3 delegados por el grupo coaligado o comité ad hoc, de poder, en nombre de todos, tiene que gran responsabilidad le están dando a esas 3 personas, negociar, ¿sí? Negociar. Y regula 2 poderes que se les pueden otorgar, ¿sí? Que pueden firmar cualquier arreglo en definitiva, ¿sí? Cualquier arreglo en definitiva o ad referendum, ¿sí? Ad referendum tiene el significado de que, en este caso, cuando yo le doy a una persona un poder ad referendum, quiere decir que está sujeto al refrendo o autorización del mandante, ¿sí? En este caso, pues, los grupos coaligados tienen 2 formas. O le dan su total confianza para la negociación a los 3 delegados o le dan un poder, pero ese poder está limitado a que una vez se llegue al arreglo, previo a aprobarlo, tiene que refrendarlo o autorizarlo la totalidad del grupo de trabajadores no coaligados. Perdón, de trabajadores coaligados no sindicalizados. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues yo les traigo acá un pequeño extracto de un proceso de carácter económico y social, donde ustedes pueden observar cómo en 2 líneas, en este caso, acreditan su personería, ojo, no personalidad, porque esa es una de las diferencias de los grupos coaligados con los sindicatos. Ellos no tienen por qué acreditar su personalidad, porque no se las otorga el ordenamiento jurídico. Lo único que deben hacer es acreditar su personería, o sea que los 3 delegados tienen la facultad suficiente de representar a el grupo de trabajadores no sindicalizados, ¿no? Entonces vean ustedes acá cómo lo indican ellos, ¿no? Que la calidad de comité ad hoc de esta empresa privada la acreditan por medio de acta que acompañamos al presente memorial. Ya les voy a compartir a ustedes en Classroom unos modelos de actas de cómo es en la práctica, pues, este tipo de actas que deben realizar los trabajadores
no sindicalizados cuando desean la negociación de algunas condiciones de trabajo y pues tienen la facultad de poder estallar en un conflicto de carácter económico y social. ¿Ok? Pero en este caso pueden ver ustedes cómo funciona en la práctica o que se debe hacer referencia, ¿sí? Se debe hacer referencia a esta personería, ¿no? Para, en este caso, poder pues, comparecer fehacientemente ante el procedimiento de conflicto de carácter económico y social, ¿no? Pero también los trabajadores se pueden, o incluso los patronos, se pueden organizar en sindicatos. Y cuando son los sindicatos los que van a plantear el conflicto de carácter económico y social, cuando lo van a hacer los sindicatos, entonces, en este caso, deben presentar otros documentitos. Ya no solo su acta donde los delegaron como, en este caso, negociadores, sino que al ser un sindicato, pues debe acreditar su personalidad, ¿no? O sea, su existencia jurídica. Acuérdense que personalidad y personería son dos cosas distintas. ¿Cuál es la diferencia entre la personalidad y la personería? Si yo les preguntara eso, por ejemplo, en el examen, ¿qué es la diferencia entre lo que tiene un grupo coaligado y lo que tiene un sindicato? ¿Cuál es la diferencia entre la personalidad y la personería? ¿Alguno o alguna por acá? Licenciado, buenas noches. Les Buenas saluda noches, Sergio. Sergio. Buenas noches, Sergio. Pues, Adelante. yo creo que la personería es diferente a la personalidad, porque la personalidad jurídica la tiene por medio de ¿cómo se llama? La tiene directamente una persona, digámoslo así. El sindicato tiene su personalidad como entidad, pero la personería es por medio de un escrito o de una asamblea que le da las facultades a ciertas personas a hablar en representación de un sindicato o de una agrupación. Pero creo que confundí los términos, porque ¿o no? No, ahí No. es lo correcto. Ahí es lo correcto y para poder diferenciar, y yo sé que eso es algo que, yo sé que pues ustedes ya han recibido derecho procesal civil y estoy seguro que ya lo manejan, pero siempre pues existe un poquito esa duda de cuál es la diferencia entre la personalidad y la personería. Y básicamente para saber cuál es la diferencia entre la personalidad y la personería, tienen ustedes que en este caso pensar en ustedes mismos, ¿sí? De conformidad con el Código Civil, ¿cuándo ustedes gozan de personalidad? ¿Cuando actuamos en nombre propio? No, pero ¿cuándo gozan ustedes de personalidad? Cuando ejercemos derechos. Cumplen los 18 años. 18. Sí. No. Cuando nacemos en estado de viabilidad. Desde la Exactamente, ese es el artículo 1 del Código Civil. No, tampoco al ser inscritos en RENAP, no. Al momento de nacer nosotros, porque ahí pues se recuerdan ustedes que en el Código Civil establece la teoría ecléctica, ¿no? Que se le reconoce la personalidad al ser humano cuando nace, siempre que nazca en condiciones de viabilidad, pero al que está por nacer, o sea, al producto del vientre de la madre, se le reconocen también sus derechos en todo lo que le favorezca. Entonces, la personalidad es algo innato para las personas, ya sean individuales o jurídicas. Solo que en este caso las personas jurídicas se las otorga, ya sea la ley, porque la Constitución y las leyes otorgan personalidad, o ya sea a través de un procedimiento legal, como los sindicatos, las fundaciones, las asociaciones civiles, ¿sí? Entonces, la personalidad es el reconocimiento que nos da el Estado
para ser sujetos de derechos y obligaciones una vez reconocida nuestra existencia, ¿sí? Se reconoce nuestra existencia, tenemos personalidad, pero no es lo mismo la personería, porque hasta los 18 años, ¿quiénes son nuestros representantes? Nuestros Nuestros padres, papás. nuestros tutores. Nuestros padres o nuestros tutores legalmente establecidos, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes, como cuando son menores de edad, todas y todos tenemos personalidad. Eso es, como bien decían acá en el chat, no es una investidura jurídica que nos da el Estado, ya sea como personas individuales o personas jurídicas, ¿sí? Pero la personería hace referencia a la capacidad de representarnos, ¿sí? Y esa personería la tienen nuestros padres, ¿sí? Cuando comparecen a defender derechos de nosotros, ellos tienen que acreditar el vínculo materno-filial o paterno-filial para que el ordenamiento jurídico los reconozca como personeros, como representantes de nosotros. O bien, cuando ustedes ya tienen 18 años, ustedes unen su personalidad y su personería porque ustedes ya pueden ejercer derechos y obligaciones por ustedes mismos, a menos que claramente estén en un estado de interdicción y que exista la necesidad de que alguien más ejerza su representación. O como adultos, ustedes le pueden dar su personería a otra persona, ¿sí o no? ¿Se la pueden dar o no se la pueden dar? Así es, licenciado, por Sí, medio ¿verdad? de un mandato. Lo podemos otorgar a través de un mandato, ¿sí? Ya sea general o especial. Entonces, por eso tenemos que diferenciar, ¿no? Porque esto aplica igual con los grupos coaligados y los sindicatos. El ordenamiento jurídico no le da personalidad a los grupos coaligados. Lo único que les permite tener es una personería, una capacidad de que entre de ellos mismos se representen. Y una vez termine el conflicto, no existen, ¿sí? Ahora, los sindicatos primero tienen que existir a la vía jurídica. El ordenamiento jurídico les da una investidura donde les reconoce su existencia para ser sujetos de derechos y obligaciones, y después ellos pueden decidir quién los va a representar. Y eso es la personería. ¿Quién nos va a representar? ¿Sí? Entonces, un sindicato para comparecer a un conflicto de carácter económico y social debe acreditar primero su personalidad. Segundo, una vez acreditada su personalidad, debe acreditar las personas que están compareciendo su personería, o sea que están representando a un sindicato que existe, ¿sí? Y lo tercero es la certificación del acta de Asamblea General, donde se le otorgaron a los personeros, a los representantes, las facultades de representación y el trámite del conflicto económico y social. Y eso lo pueden ver ustedes acá. Este es un conflicto colectivo que vamos a estar estudiando acá en clase. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación en Guatemala. Pues algo sabrá este sindicato, es el famoso Sindicato del Magisterio, que es probablemente el más grande de la República de Guatemala. Y en este caso, vean ustedes que primero acreditan la personalidad, que eso es a través de una certificación que le otorga a todos los sindicatos, una vez son inscritos, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Posterior a ello, deben acreditar su personería, o sea que las personas que están compareciendo al conflicto de carácter económico y social son los legítimos representantes de ese sindicato, ¿sí? Y lo tercero es la certificación del acta, aunque esa es la asamblea, ¿no? Del sindicato, en la que se nos otorgó el mandato que ejercemos, ¿sí? Entonces, ahí pueden ver ustedes cómo en la práctica, sí o sí, los trabajadores organizados, ya sea en un sindicato o
en un grupo coaligado deben acreditar la calidad con la que actúan, ¿sí? Y ojo que pues puede ser algo que sea evaluado en nuestro primer examen parcial, ¿no? O sea, miren, por favor, jóvenes, acredítenme la personería de un grupo coaligado, le puede venir una variante a algunos. Y a otros les puede venir, acredítenme la calidad con la que actúa un sindicato en un conflicto de carácter económico y social. Y evidentemente, pues no va a ser lo mismo, ¿verdad? Acá ustedes pueden ver ejemplos de cómo funciona o cómo se debe acreditar la calidad con la que actúan las personas representantes de los trabajadores, ¿sí? ¿Tenemos alguna duda con esto? La verdad, no, ¿Tenemos licenciado, alguna duda? muchas gracias. Está bastante clara la estructura de los dos tipos de Porque hoy personas sí o estuvieron grupos. bien. Lick, solo quien dijo que la certificación, disculpe la pregunta, ¿Quién dijo qué? que extiende la certificación de personería, fue el dato, disculpe. Es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y es una dependencia específica del Ministerio de Trabajo, es el Departamento de Registro Laboral, en el caso de los sindicatos, porque ellos son los que llevan el registro de los sindicatos, es un registro público. Entonces el ministerio se le pide en la oficina, al entrar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social hay un centro de recepción de documentación y de peticiones, y ahí pues dice usted, mire, vengo por una certificación de tal y tal sindicato, ah, bueno, que no sé qué, bla, bla, bla. Y pues pide la certificación y ellos pues ya en el Ministerio de Trabajo ya la dirigen a su registro laboral, que ahí donde está el registro público de sindicatos, y se extiende la certificación, ¿verdad? Gracias, Lick. ¿Ok? Bueno, entonces, miren ustedes, si no tenemos ninguna duda, pues la verdad yo súper, ¿no? Lick, solo una pregunta, no sé si dijo un artículo respecto a la acreditación de personalidad del sindicato, es que no la escuché. Mira, en los artículos, pues básicamente es el 377, ¿verdad? Que establece, en este caso, pues, la necesidad que los grupos coaligados, en este caso, en una primera parte, otorguen poder suficiente, ¿no? Ese sería el artículo 377, primer párrafo, el fundamento de la calidad que deben acreditar los grupos coaligados, y el mismo artículo 377, si tú te das cuenta, en su segundo párrafo, establece los demás requisitos que deben cumplir los sindicatos al momento de comparecer a un conflicto de carácter económico y social, ¿ok? Entonces el 377 es el que te da estos requisitos, ¿ok? Gracias, Lick. Perfecto, bueno, entonces si no hay ninguna otra pregunta, pues con esto terminamos la clase del día de hoy y ya en la próxima clase pues ya vamos a entrar en materia a la primera etapa de el conflicto, que es la negociación como tal. Y van a ver ustedes cómo se realiza este tipo de cuestiones, ¿ok? Que tengan todas y todas una muy buena noche y nos vemos el próximo miércoles, si nos permite la vida, ¿ok? Feliz